Buenas noches, familia, amigos, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra semana más de nuestras transmisiones en vivo. Estamos como todos los miércoles a las 8 de la noche, hora del centro de México, transmitiendo nuestro estudio de Romanos. Y tengan cuidado con la hora porque de repente hay algunos hermanos que donde viven tienen una hora distinta, un horario distinto. Incluso creo que aún dentro de nuestro país, Quintana Roo y algunos otros lugares, en una época del año, antes no sé si todavía, pero manejaban diferentes horarios. Así que la hora a la que siempre publicamos es hora del centro de México, pero ya cada quien tiene que echarle ganitas y averiguar a qué equivale eso en el lugar donde tú vives. Entonces, no sé dónde tú estás, a lo mejor son las 6 de la tarde, las 10 de la noche, quizá hay algunos un poco más lejos, ¿verdad? De madrugada, desvelados. Sabrá Dios, pero pues gracias a Dios porque se dan ese tiempo para conectarse, algunos en casa, otros camino al trabajo, van ahí con el celular. Nada más les pido de favor que únicamente escuchen, no se quieran poner a ver porque se van a estampar y no quiero ser cómplice de un accidente. Pero bueno, como quiera que le hagan, donde quiera que estén, gloria a Dios que se dan este tiempo, que pueden estar conectados. Y aún si estás en el baño, pues que ahí el Señor te hable, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a pedir su dirección. Si tú estás manejando, escuchando este mensaje, tú no cierres los ojos, no es necesario que cierres los ojos, tú con los ojos abiertos escucha la oración y los demás, donde quiera que estén, si pueden cerrar los ojos durante unos segundos conmigo para concentrarnos y decirle: Señor, te damos gracias en esta tarde noche porque tú nos das vida, porque podemos, Señor, estar reunidos en un mismo espíritu, a distancia, a través de los medios digitales, de la tecnología, de las redes sociales. Gracias, Señor, porque mediante esta herramienta tú has edificado nuestras vidas. Te pedimos que tú lo sigas haciendo, que en esta noche seas tú hablando nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Quita toda distracción, todo estorbo del medio, Señor, cualquier situación, cualquier pensamiento, sentimiento, todo tipo de opresión, Padre, operando en el ambiente físico, emocional, espiritual, pedimos que sea anulada por tu poder, que sea quitada del medio y que tú nos hables en esta hora a través de esta palabra. Una palabra, Señor, que nos confronta, pero como lo hemos visto vez tras vez, que la confrontación sea para edificación, jamás para cargarnos de culpa, de vergüenza, de condenación, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él, lo cual no implica que todo lo que hablemos nos ha de gustar, como lo hemos entendido en Romanos. Señor, muchas veces tu palabra nos confronta, pero nos confronta, Señor, para corregir, para bendición del resto de nuestras vidas. Que así se ha hecho esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues bienvenidos a los que se van conectando. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 5. Comenzamos a hablar la semana pasada acerca del verdadero arrepentimiento, después de haber meditado el precioso versículo 4 que nos enseña que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento, donde vimos hace 15 días cómo no podemos arrepentirnos si no entendemos el amor de Dios, si no recibimos ese amor que nos quebranta tanto, que cambia nuestra forma de pensar. Pero después de eso, ya que aparentemente estábamos respirando profundo y descansando y sonriendo, de repente Pablo agarra el garrote espiritual y otra vez tómala, 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 tómala y más tómala, porque nos vuelve a dar con todo. Y es lo hermoso de la palabra. Y yo siempre he dicho, y perdón si insisto, que, y lo recuerdo porque mañana tenemos un live en Instagram con el grupo de jóvenes para que tú lo sigas. No recuerdo la hora, si a las 8 o 9 de la noche, pero tú busca ahí en mi cuenta de Instagram, en Jesse Bermúdez A, o en la de Jóvenes Atrévete, el grupo de jóvenes de Metepec, Toluca. Y bueno, me mandaban pues algunos de los puntos o de las preguntas que se van a hacer, y meditaba yo justamente en esto, ¿no? Que hay mucha gente que ha usurpado, estas son las palabras, ha usurpado la bandera de la sana doctrina. Un grupo de personas religiosas, legalistas, como Santiago dice, que hablan mucho. Si da tiempo hoy veremos un poco de esto porque justamente la Biblia lo menciona, que hablan mucho pero que no hacen nada. Les llamo yo entre comillas héroes de internet, que se la pasan desde ahí señalando a medio mundo pero que con sus vidas no han hecho nada, que si tuvieran tanto celo por la palabra no estarían desde sus redes sociales nada más señalando a todo mundo, sino estarían afuera predicando la palabra que supuestamente celan tanto. Estarían visitando a los enfermos, estarían discipulando,
pero es gente regularmente pues que no tiene fruto, que únicamente tiene letra tras una computadora. Y yo meditaba en esto, te decía, esta gente que ha usurpado la bandera de la sana doctrina. Y sana doctrina, mi hermano, no es solamente cuando uno tiene el valor de hacer lo que hemos hecho, que es predicar la palabra de tal forma que muchas veces nos confronta. Esta es la mitad de la sana doctrina, pero la otra mitad es cuando tú tienes que tener el valor también de predicar aquellas verdades que pueden ser tan libertadoras y que nos quitan tantas cargas que el religioso o el legalista las puede satanizar por considerarlas libertinas. Dicho de otra forma, sana doctrina es hablar todo el evangelio. Como Pablo dijo, no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando tenemos el valor tanto de hablar aquello que confronta al libertino con su pecado, pero también cuando tengo el valor de hablar aquello que confronta al religioso con sus ideas legalistas. Entonces, te decía que lo precioso de la Biblia es esto, y cuando uno la ve pues con este balance intermedio puede ser mucho más edificado, porque tanto te pueden edificar mensajes de ánimo y de amor y de esperanza porque están en la Biblia, pero también te pueden edificar mensajes que te llaman, como en este caso, al arrepentimiento, que te confrontan. Cuando nos inclinamos en la balanza a alguno de los dos lados, ya no estamos predicando sana doctrina. Lo que tenemos que hacer es enseñar toda la palabra, y va a haber veces como Romanos 2:4 hace 15 días que la palabra será hermosa y que tú dirás, uff, qué respiro, y te sientes como saliendo del agua, pero recién salidos del agua, en el versículo 4, diciendo gloria a Dios por el amor del Señor, y qué bonito mensaje, Pablo agarra nuestra cabeza y dice, vas para adentro otra vez, brother, y te vuelve a dejar otros 2 minutos bajo el agua, y ahí nos vamos a quedar un rato hasta que lleguemos a Romanos 3, versículo 24, cuando habla de la justificación gratuita por gracia. Pero antes de llegar a ese respiro, a esos delicados pastos donde disfrutamos descansar en la palabra, pues tenemos que aprender a bucear un rato, y quizá allá abajo del agua hay algunas cosas que vamos a meditar que nos van a hacer reflexionar. Y soy enfático antes de entrar ya de lleno, porque sé que escuchan este mensaje y esta enseñanza a muchas personas que a su vez dan clase a otros, que cuando nosotros confrontemos, que cuando llamemos al arrepentimiento, que cuando hablemos de la palabra pecado, que no está muy de moda, siempre tiene que ser buscando la edificación, la restauración. Jamás con la intención de destruir a la persona, eso ocurrirá en la eternidad, y el que lo va a hacer es Dios con el no arrepentido. Nuestro llamado es anunciar el evangelio, y ya lo que cada quien haga con él, pues es su problema con el Señor. Entonces siempre tenemos que buscar, sí, que la gente sea confrontada, pero no con la intención de que tú digas, ah, ya ves, y por eso estás así, y para que se te quite, y qué bueno, y por eso vas a arder en el infierno, y ahí te ves, sino con la idea de que al final pues esté tan redarguido que diga Dios perdóname, y que corrige el rumbo de sus días. Y es al menos lo que un servidor ha intentado, y trato de mantenerme en ese equilibrio bíblico y no corromperme enseñando solamente lo bonito, sino lo bonito y lo que nos gusta y lo que nos anima, pero también lo que nos confronta, pero con intención de que nos confronte para corregir el rumbo de nuestras vidas. Y si lo he logrado, gracias a Dios, y si no, pues discúlpame y ora por mí, pero ese tiene que ser nuestra intención como maestros de la palabra. Yo te confieso que cuando yo me acerqué al Señor genuinamente, pues fue a raíz de algunos pasajes que me confrontaron muy fuerte, pero me confrontaron para hacerme dar cuenta que estaba mal, y no vivir con culpa y, ay, mira nada más qué mal estoy, no, sí estoy pa'l perro, no, sí merezco el infierno, sino para darme cuenta que estaba mal y que necesitaba del Señor. Y entonces es que yo me acerqué a Él cuando me di cuenta que mi vida no estaba en orden. Entonces yo soy testigo en carne propia de que muchas veces sí necesitamos unos coscorrones celestiales, porque jamás voy a olvidar cuando, después de años de no abrir la Biblia, una noche dije, quiero saber acerca del fin del mundo, y se me ocurrió leer Apocalipsis, ingenuo de mí que creía que iba a poder entender algo de Apocalipsis sin siquiera comprender Juan 3:16, ¿no? Entonces leo todo Apocalipsis, no te voy a mentir, no le entendí absolutamente nada, pero qué grabado se me quedó el capítulo 3 en el mensaje a la Odisea. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dije, ese soy yo. No estoy perdido como mis cuates en el mundo, pero tampoco ardo por Dios. Por ahí medio la llevo, a ver qué dice Dios de mí. Felicidades, mientras no te revuelques en el lodo, bien, lo vas haciendo bien. Mientras no te corrompas tanto, no hay problema. Y sorpresa que me llevo cuando dice, te vomitaré de mi boca.
se pone peor cuando menciona, hasta ahorita me estoy dando cuenta que nunca conecté el micrófono. Déjenme acercarme a conectarlo. Pero bueno, creo que es lo que pasó la semana pasada. Y si no, ya saben, marquen a mi esposa, marquen a la casa. Les iba a dar el teléfono de la casa, pero mejor no, porque van a pedir consejería a las 4 de la mañana. Una disculpa, problemas técnicos de cuarentena. Pero bueno, creo que ya hubo hace como 2 semanas una ocasión en la que no lo conecté. Después lo conecté y no sucedió absolutamente nada más que mejoró el audio, ¿verdad? Y si no, pues ni modo, al rato la vuelvo a predicar. Voy a ver si puedo entrar aquí desde mi computadora, porque si me escriben en mi celular no lo veo, con el celular estoy grabando, entonces desde aquí es que puedo ver. Y mientras tanto, vayan dejando su separador ahí en Romanos capítulo 2. Ya les he contado que tengo el internet con el que se comunicaba Elías con Eliseo. Ni el del padre Abraham era tan malo, pero ya lo estoy logrando. Creo que hoy hay un milagro porque siempre tarda muchísimo, pero ahí está. Y ahora sí, voy a leer sus comentarios. Ahora sí pónganme si sí siguen escuchando o no. Sí, ya está, perfectísimo, muchas gracias. Es que lo que me da cosa con este micrófono es que al conectarlo más bien quite el audio. Porque cuando yo lo compré, alguna vez me pasó en grabaciones que hice con la cámara, que si yo empezaba de una forma y lo modificaba, ya no se escuchaba y me quedé con ese trauma del cual tengo que sanar, pero ya estoy leyendo que sí se escucha mejor. Muchas gracias por sus comentarios. Entonces, cuando me sorprendo al leer que Dios dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, y es una enseñanza increíble, no es el tema de esta noche, pero eso me hizo reflexionar mucho, darme cuenta que mi vida no estaba en orden, y aquí hay 2 extremos, ¿verdad? Uno, que yo jamás hubiera escuchado eso. No, ¿cómo crees que le vas a predicar eso? No, yo lo tenía que escuchar. Era necesario que yo escuchara eso. Entonces no es correcto el, no, eso no está bonito, solamente dile lo bonito. No, yo necesitaba escuchar esas palabras. Y el otro extremo es escucharlas y llenarme de culpa. Sí, soy una basura, no sirvo para nada. No, yo las escuché para proceder al arrepentimiento, lo cual concluye en edificación. Entonces es el paréntesis que quería hacer, mi hermano, cuando confrontes, cuando hables fuerte, que sea buscando que la gente sea edificada. De lo contrario, perdiste el tiempo. Romanos 2, versículo 5, que comenzamos a ver y que nos habla, como te decía, después de salir del agua y nos vuelve a meter porque nos habla del verdadero arrepentimiento. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, sí, su benignidad te lleva al arrepentimiento, pero porque tú no te arrepentiste, ¿qué es lo que atesoras? No vida eterna, ni salvación, ni gracia, ni amor. Dice, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y la semana pasada comenzamos a ver que si bien las obras no nos hacen salvos, sí son una evidencia de cuando en verdad estamos arrepentidos. Yo no hago obras para nacer de nuevo, pero al nacer de nuevo empiezo a producir obras. Yo el domingo te enseñaba esto en la serie que estamos dando en Toluca, la de SARS-PK2, la otra pandemia, y hacíamos la analogía de Gálatas 5:22 que nos habla del fruto del Espíritu. Es la obra del Espíritu una vez que Él entra en nuestras vidas. Entonces, un árbol no nace porque comienza a dar fruto. Primero nace y entonces comienza a dar fruto. El fruto no va a hacer que el árbol comience a existir, pero es la evidencia de que existe y qué tipo de árbol es. De igual forma, yo no puedo por mi fruto convertirme en cristiano. Primero nazco de nuevo en Cristo y al nacer de nuevo la evidencia es que mi vida va a fructificar. Pero hay gente que supuestamente se arrepintió, sin embargo, como aquí menciona, pues nunca dieron frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Jesús en Mateo 7. Entonces, versículo 6 de Romanos 2, Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, y comienza a hablar de cuáles son las obras. Fíjate, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Ojo, no dice a los que no creen la verdad, dice a los que no la obedecen. Arrepentimiento, comenzamos a ver la semana pasada, no es creer la verdad, es obedecer la verdad. Es cambiar tu forma de pensar, y creer no es suficiente. Vimos hace 8 días que los demonios, según Santiago 2:19, también creen y tiemblan. Entonces a veces la gente piensa que cuando se habla del no arrepentido, la Biblia se está limitando al ateo, al agnóstico, al escéptico. No, hay gente en la iglesia que no está arrepentida, que Jesús dijo, y ojalá que escuches el mensaje de hace 8 días, le van a decir el día del juicio, Señor, Señor,
O sea, le confesaban, iban a la iglesia, enseñaban la palabra. En tu nombre profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Señor, orábamos y los ciegos veían, paralíticos andaban, sordos oían, mudos hablaban, suegras eran hechas buena onda. Hasta el Cruz Azul fue campeón, Señor, gracias a nuestra oración. Reprendo esta palabra. ¿Y qué les va a decir? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Oye, pero yo ya lo confesé como Señor. Sí, Romanos 10, del 9 al 10 dice que hay que confesarle, pero también hay que creer en nuestro corazón. Y cuando yo creo en mi corazón, mi vida va a ser transformada. De ahí que Jesús concluye, sino el que hace. Y di en casa conmigo, aunque estés solo y te tilden de loco, hace. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si yo hice una oración, pero no estoy haciendo la voluntad de Dios, no estoy intentando hacer la voluntad de Dios, no me aflige no hacer la voluntad de Dios, no me duele no hacer la voluntad de Dios, no estoy arrepentido. Hay personas que a lo mejor están luchando, están batallando y les duele y les pesa y van a salir victoriosas, pero hay gente que no tiene la más mínima intención de hacer la voluntad de Dios. Estas personas no están arrepentidas. Dice el versículo 9, tribulación y angustia y sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace, que hace lo bueno, dice la Biblia. Entonces, hacer no me hace nacer de nuevo, pero nacer de nuevo sí me hace hacer la voluntad de Dios. La semilla genuinamente sembrada y bien cuidada, naturalmente ha de producir el fruto. Si yo vine a Cristo y tengo su Espíritu Santo y he cuidado mi relación con Él y tengo una comunión con Él, el resultado es que la semilla va a producir fruto. Dice el versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, primeramente al judío y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. O sea que todos tenemos la misma oportunidad y si tú no quisiste venir a Él, es simplemente porque no te dio la gana. Vamos a seguir viendo algunos pasajes más de la Biblia bien interesantes acerca del verdadero arrepentimiento. Porque mucha gente podría pensar que únicamente el narcotraficante, el adúltero, el borracho, el asesino son los que no están arrepentidos. Hay que recordar el contexto de dónde nace esto, del capítulo 1, donde nos habla de la perversión no solamente de los hechos, sino también de la mente y de nuestros corazones. Entonces, a veces la gente puede vernos y pensar que estoy arrepentido. Recordamos que arrepentimiento viene del griego metanoia, que es un cambio de mente. Porque mis acciones tal vez quizás sean perfectas ante los ojos de los hombres. Y entonces tú puedes pensar, bueno, una persona si hace buenas acciones es evidencia de que está arrepentida. Pero entonces se me vienen ejemplos como Ananías y Zafira venden su casa. Dan la gran mayoría de esa propiedad a los apóstoles. ¿Por qué digo que la gran mayoría? Porque tú y yo sabemos que la historia cuenta que ellos dieron una parte, pero dijeron que habían dado toda y se quedaron con otra parte. Y el problema no fue que no dieran todo, sino que dieron una parte, pero no dijeron la verdad. Quizá para ser adulados, aclamados y que dijeran, mira, como Bernabé también ellos dieron toda su casa. Pedro, cuando el Espíritu Santo le revela que están mintiendo porque te puedes chamaquear al pastor, pero no al Espíritu Santo, mi hermano, nos consta a muchos. Les dice, ¿por qué hicieron esto? Ni siquiera tenían que venderla y aún vendiéndola estaba en su propiedad. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? Para que ellos pretendieran engañar a la iglesia, no podían dar el 10% de la propiedad o el 20 o el 30. Es evidente que tú en tu mente dices, nadie me lo va a creer. Vendo una propiedad de 1 millón y les digo, aquí están 50,000 pesos, es el costo total, no me lo van a creer. Para que me lo crean tengo que dar una cantidad que se acerca a la cifra total. La obra de Ananías y Zafira fue magnífica. No es muy común. ¿Qué harías si a ti te dijeran, aquí está el 70% de una propiedad? Tú dirías, me doy por bien servido si me dan lo de las ventanas o lo de las puertas, ¿no? No te pondrías tus moños y, como decía mi abuela, limosnero y con garrote, y jamás dirías, no, si no es todo, no acepto nada. Por supuesto que no. La obra fue magnífica, es una de las obras de despojo monetario, de generosidad
más impactantes que tú puedes encontrar en la Biblia, pero los dos cayeron muertos. Y aquí es donde dices conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Porque nos comienza a enseñar que en el reino de los cielos no solamente se trata de las cosas que yo hago, sino de por qué las estoy haciendo. De nada sirve tener buenas acciones, mi hermano, si mi corazón está podrido. De nada sirve, sirve para beneficio del reino de los cielos, y Dios, por gracia y misericordia y porque es soberano, hasta las mulas utiliza, y aún Judas predicó la palabra. Entonces servirá, como Pablo dijo, algunos predican por contienda, otros por vanagloria, pero gloria a Dios que Cristo es predicado. Servirá para que sea predicado, que le prediques, pero no creas que tú tendrás fruto y méritos, coronas, menos reconocimiento si tu motivación no fue glorificar a Cristo. Entonces hay gente que predica, pero es para enaltecerse a sí misma, para que me vean, para que me aplaudan, para tener un reconocimiento. Pablo dijo a Timoteo, muchos van a hacer mercadería del evangelio con palabras fingidas. No solo se trata el arrepentimiento de lo que hago, sino de por qué yo estoy haciendo las cosas. Número 2, además de Ananías y Zafira, recuerdo perfecto el ejemplo de los fariseos. Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 27, acerca de estos hombres, que si tú has estudiado un poco acerca de ellos, pues recordarás que se dedicaban básicamente a 3 cosas: estudiar la ley, tratar de vivir la ley y enseñar la ley. Y no creas que lo que Jesús les dijo, se los dijo porque los veían los viernes en la taberna de Judea, porque en vez de andar con mujeres hebreas, andaban con mujeres ebrias, que son distintos tipos de mujeres. No creas que es porque los veía echándose su churro de mota, alcoholizándose, que negociaban con el cártel del norte de Israel, con la familia de Judea y cosas por el estilo. No, su testimonio público era aparentemente intachable, pero por dentro estaban podridos, no había un genuino arrepentimiento y nadie lo podía ver, pero el Señor lo sabía. Y este es el meollo del asunto, mi hermano, que tú puedes ir a la iglesia y utilizar el lenguaje aleluyo, amén, aleluya, gloria a Dios, y alabado sea el Señor, gloria, gloria y más gloria porque dije gloria y gloria porque volví a decir gloria y todas las glorias que creas, y comprar 10 pescados y ponérselos a tu coche en la parte de atrás y tener la Biblia más grande ahí en la entrada de tu casa, pero de nada sirve tener una apariencia perfecta si por dentro mi alma está podrida, si mis pensamientos están corrompidos. Tal era la descomposición interna de los fariseos, en quienes no había un genuino arrepentimiento, como ahorita te lo voy a confirmar textualmente, porque puede que algunos digan, ay, este pasaje habla de otra cosa. No, Juan Bautista les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahorita lo vamos a ver, pero antes quiero que partamos de entender por qué se les habló así y cómo esto demuestra que hay mucha gente que puede tener una apariencia perfecta sin estar arrepentida. Jesús dice acerca de ellos, Mateo capítulo 23, versículo 27, lo siguiente. Mateo 23, versículo 27. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Si tú crees que yo a veces hablo fuerte, esto es hablar fuerte. Y es Jesús, mi hermano, hablando. Al que más duro le daba, por cierto, siempre fue al religioso. Y fíjate a qué los compara. Porque sois semejantes, se parecen a sepulcros blanqueados. Y si yo hubiera estado ahí, hubiera volteado sonriendo, hubiera dicho, tómala. Y continúa Jesús y les habla y les dice, son semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera la verdad se muestran hermosos a los hombres, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Di conmigo, tómala, y de toda inmundicia, tómala. Así también vosotros por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía. Tómala, e iniquidad más tómala. Ay de vosotros, vuelve a decir, escribas y fariseos, hipócritas, por segunda vez. O sea, es Jesús ya con el garrote espiritual nivel 10. Tómala, 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 tómala. Ni chance de respirar tantito. Te metes bajo el agua y ahí te quedas, brother. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Dice, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas, porque los mataron los religiosos de la época.
Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a vuestros padres, porque también ustedes llenan la medida de vuestros padres. Y por si no fuera suficiente, haz de cuenta que mira, ¿cómo te lo explico? Ya estaban como el de la combi, brother. O sea, ya los tenían en el suelo y ¿te acuerdas que en el video de repente como que se paró y otra vez vas para el suelo y lo terminaron de rematar el cuate de la combi? Entonces ya los imagino y todos descalabrados espiritualmente, diciendo, ¿qué surtida nos acaba de dar Jesús? Pero Jesús no termina ahí. Remata diciéndole, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? A los maestros de la ley de la época. Uy, uy, uy. Super ultra archirre que te recontra mega yayay. Tan perdidos estaban. Y tampoco era su arrepentimiento, que en otra ocasión Jesús les dijo, prostitutas y publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Cómo? Si ves sus acciones. Pero se arrepintieron. Las tuyas son perfectas, pero no hay un arrepentimiento genuino. ¿Cuál era su pecado? Eran pecados del alma. Había orgullo, había envidia, había soberbia, había vanagloria, había avaricia. Había entre ellos divisiones. Por eso rechazaron a Jesús. No pudieron reconocerle como rey porque implicaba perder su reinado y ellos querían seguir gobernando. Él que nos va a enseñar. Nosotros somos los maestros, los intérpretes de la ley. Él qué estudios tiene, de dónde viene, por qué lo pusieron a él. ¿Te suena conocida esta historia? Así son los religiosos de hoy en día. Se sientan tras su computadora a criticar, a señalar a medio mundo y como Jesús le dijo a ellos, preguntó, ¿y tú, mi hermano, qué estás haciendo? Entonces, si tienes tanto celo de la palabra y estás arrepentido, empieza a hacer algo más. Empieza a hacer lo que Dios te mandó. Pues recuerda que pecado no es solamente hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Pecado, amartella, errar en el blanco. Entonces muchos podrían decir, ¿y por qué les habló así Jesús? Si no fumaba, no tomaba, no se emborrachaba, no se drogaba, no fornicaba, no adulteraba, no hicieron lo malo, sí. No pecaron en el sentido de hacer lo malo, ojo, pero sí pecaron en el sentido de dejar de hacer lo bueno. Y pecado, insisto, no es solo hacer lo malo, es cuando yo dejo de hacer lo bueno. El problema de creer que el cristianismo es solamente una lista de nos es que la gente se la pasa la vida pensando en lo que no tiene que hacer y se olvida de lo que sí Dios le llamó a hacer. Y cuando yo llego a la presencia de Dios y le digo, no hice todo esto que no debía hacer, pero tampoco hice lo que Él me mandó a hacer, no voy a recibir un aplauso. Porque sería el equivalente de presentar un examen y responder solamente la primera mitad y esperar que la maestra me ponga 10. Perdón, pero 5 de 10 es reprobado. Oiga, Miss, ¿pero por qué me puso 5? Si yo respondí muy bien la primera mitad del examen, no hubo ni un solo tache, sí, pero tenías que responder el otro 50%. Y aquí en China, en todos los tiempos, 5 de 10 equivale al 50%, que significa reprobado. De modo que cuando un cristiano dice, oye, estoy arrepentido, porque voy al reino de los cielos, porque ya no hago esto, ni aquello, ni el otro, soy tan bueno y tan justo que me falta mi aureola y me voy a sentar aquí a hablar de los demás, a atacarlos, a hacer memes de ellos. Pero no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Mi hermano, no estás arrepentido. Solamente hay soberbia y arrogancia y orgullo en tu corazón. Porque cuando tú genuinamente te arrepientes, le dices, Señor, no solamente aborrezco hacer lo malo, sino que amo hacer lo bueno. Y todo aquello que no procede de fe, de la palabra de Dios, de la convicción puesta por Dios, es pecado. Entonces, cuando alguien piensa que está bien porque dejó lo malo, pero no está haciendo nada más con su vida, no está dando una verdadera muestra de arrepentimiento. Menos si a eso le añades que quizá no hay cosas malas en el físico, pero sí en su alma, que hay envidia. Y por dentro, ay, gloria a Dios, por fuera, perdón, gloria a Dios que te cambió el coche, mi hermano, y por dentro, ¿y por qué él y yo no? Ay, qué bueno que tienes novia, pero ¿por qué él si yo estoy más guapo? Él que le vio. Cuando hay envidia, cuando hay soberbia, cuando te subiste y diste el mejor sermón de tu vida, pero bajas enaltecido sin darle la gloria a Dios y decir es por ti, por tu gracia, por tu fidelidad, por tu Espíritu Santo, es tu palabra. Cuando no hay esa actitud y te bajas con vanidad, no, mira nada más, qué mensaje me aventé, estoy cañón. Y te empiezas a creer. Estos eran los fariseos.
Cuando empiezas a tener una competencia insana con los demás y envidias y a meterle el pie a los demás como ellos se lo quisieron meter a Jesús. Cuando tú empiezas con toda esta serie de situaciones en tu alma, te estás convirtiendo solamente en un fariseo, no me importa cuánta Biblia sepas. Jesús les termina diciendo, generación de víboras, qué fuertes declaraciones. Gente que piensa que por guardar las apariencias y tener intachable el qué dirán, se ha olvidado del aspecto interior. Se ha olvidado de por qué hago las cosas. Se ha olvidado de la motivación de su corazón. Y yo insisto, si hay soberbia, orgullo, arrogancia, avaricia. Y no estoy tratando con eso. Y creo que está bien, porque no es notorio ante los ojos de los demás. Déjame decirte algo, Jeremías 17 dice que Dios conoce tu corazón. Y tan está mal no querer dejar cosas pecaminosas físicas como estar aferrado a estos pecados emocionales. Entonces, cuando alguien llega a Cristo y está arrepentido, no solamente va a decir, Señor, ayúdame con mi adicción a las drogas, ayúdame con mi adicción a la pornografía, ayúdame, Señor, a dejarle de irle a las chivas. Reconozco que estoy perdido. Hazme un hombre de Dios americanista. Señor, estoy bromeando. No solamente va a pedir ayuda para lo físico. Va a ir más allá, a donde no fueron los fariseos. Si tú no eres un fariseo, le vas a decir, Señor, y ayúdame con mi alma. Hay envidia. Hay dureza en mi corazón. Yo recuerdo en mis primeros años, genuinamente en Cristo, que escuchaba a los pastores hablar de la importancia de evangelizar. ¿Y arrepentimiento qué es? Cambio en tu forma de pensar. Entonces, ¿cuál es una muestra de arrepentimiento? Que tú comienzas a evangelizar porque entendiste que esta es la voluntad de Dios, predicar la palabra, que esta es la gran comisión ordenada, no sugerida, dicho sea de paso, en Mateo 28, y que la gran mayoría de la iglesia no la lleva a cabo porque no le predica ni al perico. Un día voy a ir a su casa y si tienen perico le voy a decir que me diga a ver qué es lo que se sabe. Y puras majaderías se saben muchos pericos. Entonces, yo reconocía que yo no tenía carga por los demás. Y le dije, Señor, mi corazón está frío, endurecido, insensible. Sé que tu palabra dice que lo tengo que hacer. Así se lo expresé en oración, pero a mí no me nace. Señor, no siento ese amor por el prójimo y esto está mal. Ayúdame. Y era una muestra de un verdadero arrepentimiento, de un cambio en mi forma de pensar, de un reconocimiento que estaba mal, que me afligía. No me quedé cómodo con eso. Y le empecé a pedir. No te mentiría si te dijera que todos los días, pero constantemente, pon esa carga en mí, pon esa carga en mí, pon esa carga en mí. Y de repente fue tan grande esa carga que presento un proyecto de evangelismo a los pastores en un momento donde no había grupo de evangelismo. Inesperadamente termino siendo el coordinador de evangelismo cuando meses atrás no tenía la más mínima carga. Y no es como a veces la gente que sirve dentro de la iglesia para ser vista, porque Dios sabe que a veces nos íbamos al centro de Toluca a predicar 10, 12 personas, y a veces lo menos que llegamos a ir fuimos 4, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Me llegó a tocar ir solo y nadie lo vio y no me interesaba. Yo iba y repartíamos folletos para los desayunos, para los eventos, etcétera, etcétera, en la Alameda, en los Portales, en la González Arratia. Organizamos muchos eventos que los de la vieja guardia recordarán. ¿Por qué? Porque reconocí que no solamente se trataba de dejar de hacer lo malo, sino de comenzar a hacer lo bueno y entender que hay cosas en nuestro corazón que no están bien y que también con ellas tenemos que tratar. Esta es una evidencia de un genuino arrepentimiento, cuando hay un cambio integral en mis acciones, en mis pensamientos y en mis sentimientos. El rey David, por eso, después de caer, le dijo, Señor, examíname. No lo tengo en el bosquejo y no me lo sé de memoria, pero lee todos los salmos hasta que te lo encuentres. O si alguien ahí googlea el texto, te voy a dar un tip. Cuando no me sé la cita donde está un pasaje, busco el texto y le pongo Biblia y Santo Google, que es el único santo que sí responde, te va a dar el versículo. Así que si alguien por ahí quiere poner el pasaje para que tome nota a los demás, adelante, bienvenido y muchas gracias. David decía, examíname, oh Dios, y conoce y prueba mi camino y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero no únicamente se refirió a su camino. Le dijo, Señor, examina mi camino, mis pensamientos, mis sentimientos, mi corazón.
Él se dio cuenta que no solamente se trataba de las acciones, sino de lo que uno piensa, porque finalmente va a terminar influenciando mi pensamiento en mis acciones, que tenemos que ir más allá y meditar en nuestros sentimientos, que de nada sirve que mis acciones sean perfectas si estoy lleno de odio, por ejemplo, de deseos de venganza. Esto, mi hermano, también es falta de arrepentimiento. Esto, mi hermano, mi hermana, eran los fariseos. Los fariseos en Hechos eran tan magníficos que Jesús dice, son como sepulcros blanqueados. Hermosos a los hombres, llenos de flores, adornados, bien bonitos, pero lo que hay dentro está tremendo. Estos fariseos, cuando llegan con Juan Bautista, fíjate esto, Mateo capítulo 3, cuando él estaba bautizando, dice que llegaron confesando. Ahorita vamos a ver lo que pasó. Sus pecados. Oye, este brother está arrepentido porque ya confesó sus pecados, pasó al frente llorando. Tiene años de hacer buenas obras, ¿sí? También los fariseos. Y mira lo que les pasó. Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dicho sea de paso, lo primero que Jesús predicó fue el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Lo veremos en unos minutos. De hecho, yo tengo un mensaje que se llama El primer sermón de Jesús. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Sigue hablando de cómo estaba Juan y dice que, versículo 6, que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, muy probablemente si estudias todo el pasaje en su contexto, mi conclusión es que se iban a bautizar. Pero aunque no fuera así, les dijo, generación de víboras, otra vez, o sea, de serpientes, no los bajaban. Dile al que está contigo, a veces es bíblico decirle víbora a las personas que se comportan como víboras. Hazle tss. El hermano cascabel, ¿no? La hermana cobra, de estos hay en la iglesia. Generación de víboras, otra vez. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, ve qué fuerte. Haced pues, como lo vimos la semana pasada, frutos dignos de arrepentimiento. Que su vida demuestre que están arrepentidos. Y adelantándose a su pensamiento les dice, ay, por cierto, y no piensen dentro de ustedes, Abraham tenemos por padre. Oye, pero mi abuelo era apóstol y mi padre también es querubín y yo soy serafín, lo que tú quieras. Dice, porque yo les digo que Dios puede levantar aún hijos de Abraham de estas piedras. Tómala. Y por si no fuera suficiente, y déjenme decirles, y aquí les cayeron todos los de la combi. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es cortado y echado en el fuego. Juan Bautista diciéndole esto, no a un grupo de borrachos, adúlteros, narcotraficantes. Mi hermano, escúchalo. A los maestros de la ley de la época. A la gente aparentemente más ejemplar. A los que guiaban a otros. A los que la Biblia llama ciegos, guías de ciegos. De donde yo concluyo, no el mensaje, sino de esta porción, que miles de años después pareciera ser que a veces no hemos entendido la historia. Y creemos que porque ya estoy en la iglesia, aleluya, y ocupo una posición y enseño la palabra y hago obras dentro del cuerpo de Cristo y tengo autoridad y me ordenaron lo que tú quieras, era el mismo caso de ellos. Yo puedo hacer todo esto y no estar genuinamente arrepentido. Y no estar genuinamente arrepentido. Más tarde, Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, vuelve a hablar acerca del tema de aquellos que hablan con sus bocas, pero que no confirman con sus hechos su arrepentimiento, y ve qué fuertes verdades. Primera de Juan, capítulo 2, fue otro de los versículos que también me impactó y me llevó al verdadero arrepentimiento porque me di cuenta que está hablando de mí.
Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si hicimos una oración, no, dice, si guardamos sus mandamientos. Ojo, guardar los mandamientos no es el requisito para conocerle, es el resultado de conocerle, no malentiendas. Ya lo he aclarado 1,000,000 de veces esto y es de las verdades que más tengo claras y que hace muchos años vengo predicando. Que la santidad no es el prerequisito para acercarme a Dios, pero sí el resultado de haberme acercado a Dios. Yo no puedo exigirle a la gente que cambie para ser aceptada por Cristo, porque sin Cristo no puede cambiar. Si puede cambiar sin Cristo, ¿para qué necesita a Cristo? Pero encontrarse con Cristo va a hacer que la gente cambie. Entonces, ok, es cierto, ven a Cristo tal cual como te encuentras, lo hemos hablado anteriormente, pero si realmente me encontré con Él ha de producir en mí una transformación. Y es lo que está diciendo Juan. En esto conocemos, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Qué sucede con el que va a la iglesia, hace oraciones y dice, yo le conozco, versículo 4, sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia, ahí me congrego, sirvo, también predico, pero no guarda sus mandamientos? Ojo, y no dice, y se emborracha y se droga y fornica, porque a veces limitamos esto, como lo mencioné hace rato, a creer que únicamente lo malo o el pecado es hacer lo malo. Aquí no está hablando de hacer lo malo, no dice, y el que hace cosas malas, dice el que no guarda sus mandamientos. Entonces, tanto drogarse es no guardar su mandamiento, como no orar también lo es. Tanto adulterar es no guardar sus mandamientos, como no buscar discipular a una persona después de un tiempo, también lo es. Porque el Señor no dijo, oigan, les voy a dar una sugerencia antes de partir. A ver, Pedro, Juan, ¿cómo la ven? A ver, Jacob, no sé si estén de acuerdo, pero pues estaría padre que enseñaran la palabra a otros. Ay, si se les da la gana, ¿eh? Si no, no le prediquen a nadie. Mientras no adulteren, no forniquen, mientras no fumen marihuana, mientras no roben, no maten, no corren, no griten y no empujen, mientras no se vayan a la taberna de Judea, no pasa nada. Ahí si quieren prediquen. No, no fue una sugerencia, fue un mandamiento. ¿Y qué dice Juan? El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, confirmando que falta de arrepentimiento no solo es cuando alguien sigue haciendo lo malo, sino cuando alguien lleva años en Cristo, pero no le interesa hacer lo bueno. Y no predicar su palabra, por ejemplo, es una de las muchas formas en las que gran parte de la iglesia actual no está guardando sus mandamientos. Ah, pastor, yo no hago nada malo. ¿Para quién has predicado en tu vida? ¿A quién le has regalado un folleto, una Biblia? ¿Has compartido algo en tus redes sociales de la abundancia de, ¿cómo dice esta nueva versión moderna? No es la de la abundancia del corazón habla la boca. Es de la abundancia del Facebook habla la boca. Por sus Facebook los conoceréis. La nueva versión internacional redes sociales 2000. Entonces, ¿de qué están llenas tus redes? Ahí está muy simple. Amas a Dios, dices que guarda su palabra no te sugiere, te ordena testificar, no te recomienda, te manda ser testigo. No dice, estaría bien que lo hicieras, te dice, tienes que hacer discípulos. ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿A cuánta gente le has compartido? ¿A cuántos estás discipulando? O al menos intentaste discipular. Si tu respuesta es 000, mi hermano, perdón que te lo diga, no hay otra forma de decirlo, eres un religioso, nada más. Eres un fariseo del siglo XXI, no hay otra forma de describirlo. Y repito lo que te dije al principio, no te lo digo para que te cargues de culpa y te avientes de la azotea, sino para que hoy te arrepientas y pongas en orden eso que no está en orden, porque este es un ejemplo de una falta de genuino arrepentimiento. No estás haciendo lo malo, pero tampoco estás haciendo lo bueno. 5 de 10 es reprobado. La Biblia nos manda muchas cosas que no estamos haciendo. Y Jesús dijo, Juan, perdón, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. No solo te enfoques en lo malo que ya no haces. Aquí también está hablando de lo bueno que Dios nos mandó a hacer. No ama al prójimo. No ora por los demás. No comparte la palabra. Sí, no le da pena publicar memes en redes. Pero en su estado ni se atreva a decir que es cristiano. Cristiano collón.
del griego cobarde. Dice, el tal es mentiroso. Uf, uf, uf y recontra uf, dice el hermano Bermúdez, y la verdad no está en él. ¿Y quién es la verdad? Juan 14:6. El camino y la vida, Jesús. Entonces, hazle como quieras, si no te gusta no me hagas caso, sigue viviendo 20, 30 años de desorden y ya te llevará la sorpresa en la eternidad. Cuando escuches ese nunca te conocí, ¿por qué hice de malo? No hiciste lo malo, pero tampoco hiciste lo bueno. Y es equivalente al legalismo, simplemente creer que se trata de no hacer o hacer cierta lista de cosas, en vez de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Yo digo le conozco, pero no guardo sus mandamientos. Soy mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, de modo que hay en quienes aparentemente o falsamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él, fuerte reto para todos, debe andar como Él anduvo. Será imposible igualarlo, pero al menos lo tenemos que intentar. No puede ser que no me interese en lo más mínimo seguir los pasos de Jesús y que me llame cristiano. Esta es una definición de cristianismo que yo no encuentro en la Biblia. En la Biblia el cristiano es el seguidor de Jesús, no el que va el domingo a un lugar a decir amén, aleluya, gloria a Dios. Este sería un simpatizante. Este sería alguien que practica algún otro tipo de religión o filosofía en la cual de vez en cuando le gusta escuchar la palabra de Dios. Pero el cristiano es el que busca guardar la palabra de Dios. ¿Qué tanto hay de la palabra de Dios en nuestras vidas? Cuando en verdad hemos nacido de nuevo, la palabra de Dios gobierna, dirige, determina todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo que pienso, lo que digo, cómo trato a los demás, cómo paso el tiempo con los demás, mis planes, mis sueños, mi visión, todo está regido, gobernado, dirigido por la palabra de Dios, para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, estoy totalmente perdido. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Me voy a empezar a parecer a Jesús si comienzo a andar con Jesús. Es como los hijos. El hijo no tiene que decirte, Él es mi padre, ¿eh? Sí, de veras, no. Lo más probable es que se parezca tanto que aún sin que te lo diga, tú sabes que es su padre. Empiezan a caminar igual, a hablar igual, a comportarse igual, hacer muchas cosas similares por todo el tiempo que pasan juntos. Y de eso se trata el cristianismo, no de que tú digas, híjole, a ver qué lista de cosas tengo que hacer. Pues ahí va, no, porque, insisto, no es en tus fuerzas, es en el poder del Espíritu, como lo comenzamos a ver la semana pasada, como lo prediqué el domingo en la segunda parte de la serie SARS-PK2. Refuerza tu sistema inmunológico espiritual, donde hablamos Filipenses 2:13, que el que produce el querer como el hacer es Él. Y yo simplemente me tengo que rendir a Él, y al rendirme a Él, su influencia empieza a transformar mi vida. Entonces no es de que, a ver, ¿en qué tanto he fallado y lo voy a comenzar a hacer? Porque no vas a poder y vas a acabar frustrado, entiéndelo. Se trata de que comienzas a pasar tiempo con Jesús, a leer la palabra de Jesús, a caminar tomado de la mano de Jesús, a conocer a Jesús. Y mientras más te enamores y te impacte Jesús y se vuelva tu héroe Jesús, más querrás ser como Jesús y naturalmente te comenzarás a parecer más a Jesús. Con el paso del tiempo, quizá no seas idéntico a Jesús, pero tendrás una mayor semejanza que la que tenías antes. Habrá áreas de tu vida en las que habrá cambios radicales. Habrá otras donde todavía tengas que trabajar, pero se comenzará a notar que has caminado con Él. Lo que es incongruente es que tenga una persona 10 años supuestamente de estar en Cristo y que su vida sigue siendo exactamente la misma, cuando la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Imagínate que yo llego contigo y te digo, mira mi coche nuevo, y tú dices, pero es el mismo que traías la semana pasada. Lo nuevo se nota, que es nuevo. Si estoy en Cristo, soy nueva criatura y con el paso del tiempo se tiene que notar. Si sigo presentando la misma chatarra de vida que tenía antes,
lo cual puede ser normal en mis primeros días, semanas, meses en Cristo, porque hay quien cambia de la noche a la mañana como Pablo, hay quienes fuimos un poco más tercos y nos tomó un poco más de tiempo ir cambiando, pero con el paso del tiempo un cambio se empieza a notar. Lo que es incongruente es que siga siendo exactamente el mismo de hace años y que diga que estoy en Cristo. Esto no tiene ningún sentido ni ninguna congruencia bíblica. Y esta gente, tanto Primera de Juan, como las palabras de Jesús, como Juan el Bautista, como Pablo en Romanos, por donde lo veas, Santiago también le habla a los fariseos. Hace mucho tiempo enseñé a Santiago, lástima que no se grabó. Creo que algunas sí las voy a buscar. Y si no, pues ya ni modo, ¿verdad? Solamente los que lo escucharon presencialmente se llevaron pues esa bendición que fue ese estudio para la vida de muchos. Pero lee el capítulo 2 de Santiago, donde va dirigido ahí particularmente un grupo de personas que se creían espirituales, pero que solamente hablaban de los demás y no refrenaban su lengua. Y es de ahí de donde nace este versículo: la fe sin obras es muerta, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y comienza a hablar Santiago de la importancia de visitar la viuda, tener misericordia del huérfano, etcétera, etcétera, etcétera. Diciéndole a un grupo de personas: si son tan espirituales, ¿por qué no hacen más que hablar de los demás? ¿Por qué solamente estar presumiendo y por qué no están haciendo nada con sus vidas? No se trata, insisto, solamente de no hacer lo malo, ¿ok? No hacen lo malo, pero tampoco están haciendo lo bueno. Ustedes no tienen fe porque no se nota con sus obras. Entonces, Romanos, Jesús, Juan el Bautista, Juan, Santiago, ¿qué otro pasaje queremos para entender que toda la Biblia tiene armonía en esto? Si yo estoy genuinamente arrepentido, no solamente voy a apartarme de lo malo, voy a comenzar a hacer lo bueno, me voy a empezar a parecer a Jesús. De lo contrario, según estos 5 ejemplos o 5 sermones distintos predicados por 5 personas distintas, coinciden en lo mismo. Un tipo de vida sin este tipo de fruto es una vida de alguien que no está arrepentido, y todos coinciden en lo mismo. Les espera la condenación eterna si no se arrepienten genuinamente y se acercan a Jesús para comenzarse a parecer a Jesús. Razón por la cual, casi concluyo, mucha gente tampoco está viviendo aquí en la tierra la voluntad de Dios. Está muy de moda hablar del reino, lo arrebato, sí, lo declaro, lo recibo. Y ¿sabes algo? La Biblia, cuando habla de la voluntad de Dios, no habla de ella como algo que tiene que arrebatarse o declararse, sino como algo que tiene que vivirse. Romanos 12:2 habla de comprobarla, por ejemplo, comprobar su voluntad. Pero vamos a ver cómo estos dos pasajes, que parecen ser tan distintos, son tan similares. Y con esto concluyo. Romanos 12:2 y Mateo 4, versículo 17. Fíjate, Romanos 12:2 dice: no os conforméis, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Requisito, para que comprobéis. No dice para que escuchéis, para que aplaudáis, para que comprobéis, para que vivas, para que palpes, para que experimentes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo compruebo su voluntad? No cuando la escucho y digo amén, sí lo recibo, ay sí, qué bendición, sí lo declaro, sino cuando dejo de ser como todos y cambio mi forma de pensar, lo cual entendemos como arrepentimiento. Cuando renuevo mi entendimiento, no os conforméis a este siglo, no seas como todos. Porque si eres como todos, ¿qué resultados vas a obtener? Los de todos. Vuelvo al ejemplo del examen. Ok, no respondí la mitad, respondí todo, pero le copié al bruto del frente que sacó 5. ¿Cuánto voy a sacar? 5. ¿Por qué me puso 5 si copié re bien? Porque le copiaste un bruto que sacó 5, o un flojo, perdón. Entonces, vas a copiar, al menos copian al que estudió, para que saque 7, 8, 9 o 10. Es lo mismo. Vivimos copiando a los demás, tratando a la esposa como los demás, a los hijos como los demás, haciendo finanzas como los demás, perdiendo el tiempo como los demás, tratando nuestro cuerpo como si fuera un basurero como los demás. Tómala. Y queremos resultados distintos. Pastor, ¿por qué no tengo la salud que promete la Biblia, ni el matrimonio fructífero, y los hijos rendidos, y las finanzas bendecidas? Pues porque llevas tu vida como todo el mundo. ¿Quieres resultados distintos? No te conformes a este siglo. Transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento. Cambia tu forma de pensar, metanoia, arrepiéntete, conforme a la palabra. Y entonces, al comenzar a vivir conforme a la palabra, experimentarás los resultados de la palabra. Comprobarás la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Jesús, por otra parte, en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice algo similar.
Porque Romanos 12:2 habla de comprobar la voluntad de Dios. Y aquí él habló del reino de los cielos y básicamente es lo mismo. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el gobierno de Dios. ¿Quieres vivir el gobierno de Dios en tu vida? La voluntad de Dios en tu vida. Mateo capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente. Es Mateo 4:17. Ya le iba a echar la culpa al diablo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, este es su primer sermón, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Di en casa conmigo, no hay reino sin arrepentimiento. Repito, no hay reino sin arrepentimiento. Uy, 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 ay, ay, ay. Qué bonito, ¿no? Sí, el reino, y cantamos, y que tu reino venga, y si yo lo recibo, no, así no viene. De entrada es un reino espiritual porque hay esta teología que se le conoce como la teología del reino, que consiste en enseñar que tú y yo lo vamos a establecer aquí en la tierra y que vamos a gobernar para que Cristo venga. O sea, el superhéroe ya no es Cristo, es el ser humano. Cuando la Biblia dice claramente que todo irá de mal en peor hasta que Cristo venga, pero no es el tema de hoy. El reino de los cielos existe, pero es algo espiritual, es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y es algo precioso y tú lo puedes comenzar a vivir desde este momento. Pero Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quieres vivir ese gobierno de Dios sobre tu vida? ¿La voluntad de Dios sobre tu vida? Jesús dice, arrepiéntete. Pablo dice, cambia tu forma de pensar. Que es exactamente lo mismo, puesto que arrepentimiento es cambio de mente. O sea que por donde le veas, si yo no cambio mi forma de pensar conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, haga lo que haga, diga lo que diga, declare lo que declare, no voy a experimentar la voluntad de Dios. El problema, concluyo con esto, de mucha gente dentro de la iglesia es que siguen actuando como todos y por eso viven vidas tan seculares, iguales que las de todos, porque no han cambiado su forma de pensar. Mi hermano, tu problema no son tus finanzas, tu salud, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo. Muchas de las cosas, aclaro, no todas, pues tenemos a Job, a Pablo, a Timoteo que la pasaron mal sin necesariamente haber hecho lo malo. Muchas de las cosas que estamos viviendo, quizá hoy tengamos que reconocer que no son nuestro problema, sino un resultado del problema. Y el problema verdadero es que no hemos renovado nuestro entendimiento, que nos hemos hecho religiosos y hemos convertido el cristianismo en una especie de fariseísmo del siglo XXI. Y a esto no es a lo que nos llamó el Señor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, excepto si vienes manejando. Y antes de orar, solamente te recuerdo que al finalizar no te desconectes. Hay un par de avisos, 3 de hecho. Y dile conmigo, Señor, te doy gracias en esta noche porque tú me has confrontado con tu palabra. Quizá me has contristado, pero la tristeza que produce el Espíritu Santo lleva a la edificación, no a la destrucción. Quizá era necesario que tú me hablaras así como lo he escuchado hoy, Señor, para entender por qué muchas cosas no estaban bien y que muchas cosas no están bien. Quizá hice del cristianismo una serie o una lista de nos que evitar. Y pensé que mientras fuera a la iglesia el domingo y no hiciera esto y aquello y el otro, todo estaba bien. Y se me olvidó de cumplir con el propósito. Pues no es una carrera en la que solamente se trata de evitar los obstáculos y no tropezar. Un corredor puede muy fácilmente no tropezar, simple y sencillamente si deja de correr. ¿Pero de eso se trata la carrera? ¿Y en qué momento el corredor olvidó que también tenía que llegar a la meta? Y quizás si estoy yo. Dile, Señor, simplemente evitando obstáculos, sentado en mi comodidad, el domingo en la iglesia, pero sin avanzar a ningún lado. Hoy quiero levantarme del suelo y no solamente seguirme ocupando en no tropezar con lo malo, sino seguir avanzando hacia lo bueno. Señor, hoy me has retado y en tu tiempo, y para muchos el tiempo es ya. Pablo dijo más, y es hora ya tiempo de levantarse del sueño. La noche está avanzada, el día se acerca. Es hora ya de despertar, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos.
Y quizá a aquellos que van apenas empezando en la fe no les ha llegado el tiempo. Ahorita hay que seguir aprendiendo. Pero dile, Señor, cuando llegue mi tiempo, y si mi tiempo es ya, yo quiero aprender a orar por otros. Quiero discipular a otros. Quiero que mi casa sea una casa de oración. Tener un estudio bíblico en mi casa. Quiero edificar. Quiero servirte. Quiero evangelizar. Quiero de entrada, Señor, comenzar a utilizar mis redes para publicar tu palabra sin importar qué digan los demás. Ya no quiero solamente evitar tropezar y creer que todo se trata de no hacer lo malo. Quiero comenzar a hacer lo bueno. Quiero llegar a la meta. No quiero ser un fariseo. Yo te conozco y voy a buscarte más y pasar tiempo contigo para aprender cada día a ser más como tú. Que así se ha hecho, Señor. Te pedimos perdón si ha habido hipocresía, podredumbre por dentro, pecados del alma con los que no hemos tratado, avaricia, egoísmo, odio, envidia, resentimiento, rencor, orgullo, soberbia. Te lo confesamos como pecado y buscaremos también tu ayuda para cambiar, porque tan grave es eso que no se ve como aquello que sí se ve. Y no estamos dispuestos a tolerar ninguno de los dos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, antes de que se desconecten, 2 minutos y nos despedimos. 1, el viernes a las 8 de la noche tenemos la continuación y quizá la culminación de nuestra serie Crisis. ¿Por qué digo quizá? Porque humanamente hablando creo que con este mensaje concluyo, pero me mantengo en oración y si el Señor quiere que añadamos algo, se los habré de anunciar. De lo contrario, terminaremos. Vimos 2 mensajes bien interesantes las 2 semanas pasadas. Ahí están en mi muro, se publicaron los viernes pasados a las 8 de la noche. Principios prácticos de administración financiera que vimos de cómo reducir nuestros gastos y cómo aumentar nuestros ingresos en tiempos de crisis según la Biblia. Aunque no lo creas, la Biblia tiene enseñanzas bien interesantes al respecto. Y se llama Restaurando tus finanzas, primera y segunda parte. Ahí están en mi muro. No me pregunten, pastor, ¿dónde? Mi hermano, por favor, no sea flojo. Solo tiene que hacerla así, tic, 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 como 4 veces en la pantalla y los va a encontrar. Y si no es touch tu pantalla, entonces tienes que hacerla así, tic, 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 teclarle como 4 veces, la flechita hacia abajo y lo vas a encontrar. Es que, de verdad que luego publico algo y me dicen, informes, ahí están, pero no quieres leer. Y si no leen ni 10 renglones, pues ¿qué les espera cuando leen la Biblia, no? Yo creo que por eso así están las vidas de muchos. Ahí está toda la instrucción de Dios para su vida y la tienen aquí, le dan la vuelta y señor, informes, pastor, consejería, cuando aquí está el manual, solamente que no lo quieres leer. Entonces bájenle un poquito hasta que lo encuentren. Si después de echarle ganas se aventaron 10 minutos y no las vieron, ya me escriben y les mando el link, pero les prometo que ahí está en mi muro de Facebook. De hecho, salieron desde mi página, desde Jesse Bermúdez, aunque se compartieron en otras, estas fueron, digámoslo así, el epicentro o la fuente de origen para que no andes buscando por todas partes y ahí le encuentres, en el muro o en la sección de videos. 2, el domingo tenemos nuestro 4º domingo de reuniones presenciales en semáforo naranja. Esto amerita un uyuyuy, ayayay, un amén, aleluya y un aleluya también, pero genuino. 4 domingos ya. Si tú ya estás haciendo tu vida normal, es incongruente que de lunes a viernes y hagas un montón de cosas, pero el domingo tengas cuscús de ir a la iglesia. Te aseguro que te vas a sentir seguro. Estamos teniendo todas las medidas de higiene, prevención, etcétera, etcétera. Cuando llegas te tomamos temperatura, hay sana distancia, te echan gel en las manos, te echamos insecticida, gárgaras con raticida, te metemos a bañar. No es cierto. Pero bueno, todas las medidas oficiales, las sillas separadas, tenemos el 25% de aforo únicamente, por eso hicimos 3 servicios. Pensamos hacer 8, pero como mucha gente no está yendo, sigue en su casa, pues bueno, con 3 nos dimos cuenta que nos dábamos abasto al menos por el momento. No hay restricción de edad en Vidanueva para el Mundo, Metepec y en Toluca. Niños y adultos son bienvenidos, pero por ahora no contamos todavía con escuela dominical. Si quieren venir pequeños, mientras mantengan la sana distancia, lo pueden hacer. En Metepec y Toluca tenemos un link de registro. No puede llegar cualquiera así como el Borras, porque para darte certeza de que no tendremos sobrecupo, estamos manejando la dinámica de esta forma y que tú no digas, híjole, ¿qué tal que llego y de repente llegaron como los de Aurrerá de Chilpancingo? ¿Viste el video? Así todos como toros, ¿qué tal que llegan así? No, eso no va a pasar
porque pedimos boletos. Si alguien llega sin boleto, le pedimos que espere tantito y si sobran lugares, entonces le damos acceso, de lo contrario, no. Y este link está en todos nuestros grupos de WhatsApp oficiales. Si no estás, no te preocupes, está también en las publicaciones de mi página de Facebook y de VNPEM Toluca. Si acabando este mensaje le das clic 2 veces, vas a ver que está este video, la publicación de las conferencias de la semana o las series de la semana, y está abajo el link de la conferencia del próximo domingo. Primer servicio 8:45, comparte el pastor Yoshi. Segundo servicio 11 de la mañana y 1:15 de la tarde, un servidor con la serie SARS-CoV-2, la otra pandemia. Tú le das clic al link, escoges el servicio, cantidad de boletos, tu correo y te llegan a tu correo. Esto es sin costo, simplemente por orden. Otro aviso, porque sé que algunos nos siguen desde Ciudad de México. Ciudad de México todavía no abrimos, nos autorizaron misas de media hora, así textualmente fue el término que utilizó Claudia Sheinbaum. Está un poco perdida la mujer. Que alguien le avise que no solo hay sacerdotes en el DF, que también hay pastores. Pero bueno, misas de media hora y bueno, preferimos por ahora pues seguir predicando 1 hora a través de redes sociales, que llegues a persinarte, que te echemos agua bendita y que te vayas. Entonces esperaremos un poquito más, pero puedes mientras asistir a algunas de las sedes de Vida Nueva que ya abrieron. Vida Nueva para el Mundo Izcalli ya abrió en sus servicios de 9:30 y 12, Vida Nueva para el Mundo Centro también, 5:30, 6:30 y 7:30 de la tarde, Vida Nueva para el Mundo Tlalnepantla en sus horarios habituales 9, 11 y 1. Este domingo va a estar el doctor Armando Alducin, Uyuyuyayayay, en el segundo y tercer servicio en Tlalnepantla. Hasta donde yo sé, creo que no hay preregistro, pero chéquenlo directamente en las oficinas con sus pastores o en la página de Vida Nueva para el Mundo AR, porque es la información que yo sé, se las comparto aquí de buena onda, pero no tengo más información. Entonces, esto es todo lo relacionado al domingo y les recuerdo que seguimos transmitiendo, ya sea 1 o 2 o los 3 servicios, depende si es el mismo o es diferente. Manténganse atentos a las publicaciones, porque si tú vas en la mañana a un servicio, pero quieres escuchar a otro pastor que predicó en otro, pues en la tarde llegas a tu casa y ahí va a estar el video en nuestras páginas de Facebook. Los que no puedan ir o no quieran ir o la razón que sea, seguiremos transmitiendo aún cuando pase toda esta situación, porque ya lo hacíamos desde antes y eso no va a cambiar. Y por último, solamente recomendarles la serie de la semana. Como ya saben, estoy publicando mis series de conferencias cada martes en la tarde-noche, recomendando una nueva serie o biserie, o en esta ocasión triserie. Les voy a enseñar aquí el USB. Este es el formato que estamos ahora manejando presencialmente en las iglesias VNPEM y al menos en Toluca y Tlalnepantla, sobre pedido. Y si tú no vas a una de esas o nos sigues desde muy lejos, pues bueno, te puedo enviar esto también por paquetería, o lo más fácil, rápido y te ahorras la paquetería, a través de descarga digital. Esta semana estoy recomendando un paquete de 3 series totalmente dirigidas a la familia, que son Rescatando tu casa de la destrucción, La familia según Dios y Cómo ser un padre como el Padre. La primera serie es de 4 conferencias, la segunda de 10, la otra de 9. En total son 23 conferencias donde aprendemos los principios bíblicos para padres, madres, esposos, esposas, hijos. Un par de mensajes acerca de cómo actuar con familiares incrédulos, cómo aprender a discutir sanamente y bíblicamente, etc. En la serie de ¿Qué padre ser un padre como el Padre? Básicamente vemos cómo es Dios como Padre con nosotros y cómo aplicar ese modelo con nuestros hijos. Si tú tienes hijos, es una de las que no te puedes perder. Así te doy garantía, Jesse Bermúdez, que si no te edifica y pagaste, te reembolso y hasta te regalo otra, ¿verdad? Si no tienes hijos, te puedo cambiar esta última de los padres por La intimidad matrimonial. Va a ser tu serie favorita. Nada más que estén bien los cimientos de tu casa porque va a temblar. De cómo vas a poner música y no por otras cosas, ¿verdad? Sino porque va a manifestarse ahí el poder de lo alto. Y ya mejor no digo nada porque qué tal que hay solteros que están escuchando todo esto y nada más los voy a tropezar. Entonces te la puedo cambiar. Y como siempre les he dicho, si a alguien le está pasando mal en sus finanzas, yo nunca he estado de acuerdo que alguien por falta de recursos se pierda la oportunidad de escuchar de la palabra de Dios. Por eso todos nuestros eventos siempre son gratuitos, salvo los que incluyen alimentos. Pero en este caso, si esta es tu situación, mándame por inbox tu correo.
tiene que ser cuenta Google porque la descarga de los archivos es a través de Google Drive y yo te la mando con mucho gusto, aunque no puedas aportar. Y si puedes y deseas hacerlo, pues no seas macana, ¿verdad? Y ahí sí ponte la del Puebla. Y si no, no pasa nada, te la obsequio con mucho gusto. Ahí abajito está la publicación, vienen los títulos de las conferencias y todos los detalles de cómo las puedes adquirir. Y si esto puede ser de bendición para tu vida, pues ahí estamos a sus órdenes, cualquier duda. Repito, está en mi muro este video y abajo está la publicación de estas 3 series que vienen en una y abajo viene la publicación del link para el registro de las conferencias presenciales y la reunión aquí el domingo. Nos vemos el viernes a las 8 o el domingo al mediodía o en la tarde. Que Dios los bendiga, descansen, que tengan un buen sueño, que no les dé insomnio y seguimos en contacto. Muchas gracias y estamos despedidos. Tan tan.